Bueno, en este video vamos a seguir con curvas en el espacio. Como siempre, vamos a tomar como base Stewart y vamos a seguir analizando lo que le había comentado en el video anterior, que le había pedido por favor que hicieran la gráfica de esta función. Antes de seguir con la gráfica de esta función, quiero aclararle un par de cositas. Cuando nosotros trabajábamos en el plano, en análisis 1, por convención, normalmente uno tomaba siempre este el eje X y este el eje Y. Bien, acá cuando trabajemos en R3, si nosotros tomamos este como nuestro eje X y este nuestro eje Y, acá obviamente tenemos que poner Z. Pero en otras ocasiones, a veces uno lo pone así porque uno ya estaba acostumbrado a trabajar con estos dos ejes y como ahora agregamos un tercer eje, lo ponemos donde antes no había nada. Pero en otras ocasiones, el eje Z se lo suele tomar como altura. Y en esa ocasión, uno toma el eje X aquí, el eje Y aquí y el Z aquí. También podríamos haber tomado el X acá, el Y acá y el Z acá. En realidad podemos tomarlo de cualquier forma, pero siempre siguiendo el sentido dextrógiro. Digamos, la regla sería, como el alfabeto, X y Z, en el orden que están las letras X y Z, y le asignamos a X, se lo asignamos a cualquiera de los tres ejes. Si se lo asignamos a este, el próximo, que será el Y, lo tenemos que hacer siempre en sentido antihorario. O sea que este será el Y y este será el Z. Si el X se lo asignamos a este será el Y y este será el Z. Y si lo asignamos a este será el Y y este será el Z. En general, o vamos a tomar X y Y como era siempre y acá tomamos el Z, o en otras ocasiones tomamos este como X, este como Y y este como Z. Serían las dos formas que usualmente vamos a tomar, no lo vamos a hacer de otra manera. Bien, yo aquí les hice una especie de diedro donde tenemos tres planos. El plano horizontal, un vertical y otro vertical. En general, como decíamos, vamos a tomar este eje, el blanco, como X, este como Y y este como el Z. Era como dijimos en la primera ocasión, o sea, nosotros estábamos acostumbrados normalmente a trabajar así de frente y trabajábamos con este eje y este aquí. O sea, trabajábamos en este plano. Ahora vamos a incorporar el sentido de profundidad y lo vamos a hacer a través de un tercer eje, que sería nuestro Z. Y en otras ocasiones, uno pone el plano horizontal, lo toma como el plano X, negro, y el blanco, y la altura la dejamos en verde como Z. En general, en los libros de física, la altura se la denomina, a la Z se la deja como altura. Hay veces que aquí Stewart lo va a tomar en muchas ocasiones así, X, Y y dejar el Z aquí. Pero siempre tenemos que hacer la rotación en este sentido, siempre en un sentido antihorario. Porque si no, no nos va a coincidir. Recuerdan en álgebra que habíamos comentado en producto vectorial que el eje X se lo asociaba con un versor Y, el eje Y con un versor J y el eje Z con un versor K. El versor Y sería un vector que está generando este eje, el eje X, de módulo unitario, un versor J que genera el eje Y un versor Z que genera el eje Z. K que genera el eje Z. Y decíamos que la regla de la mano derecha nos decía que cuando hacíamos en el sentido que tenemos en el orden, mejor dicho, del alfabeto X y Z,
Si hacemos X por Y, producto vectorial, recuerden que el producto vectorial es anticonmutativo. X por Y es la regla de la mano derecha, llevamos este vector a hacer coincidir con el blanco, y el pulgar nos indica el producto vectorial. O sea, si a este vector lo rotamos en el sentido cerrando las manos, por eso es la regla de la mano derecha, cerrando los dedos, hacemos una rotación en sentido antihorario, y nuestro pulgar indica el sentido de nuestro producto vectorial. O sea, X, producto vectorial Y, me da el Z. Y producto vectorial Z me da el X. Y el Z, producto vectorial X, me da el Y. Si yo a este lo hago rotar en sentido antihorario hasta el X, me daría el Y. Y por lo contrario, si yo en vez de hacer X por Y, que me daba el Z, hago el Y por el X, tengo que rotar este hasta aquí. O sea, tengo que rotar el Y hacia el X, cerrando la mano. Por lo tanto, me daría menos Z. ¿Sí? Lo mismo pasa con el Z por el Y, me daría el menos X, y me restaría el otro, X por Z, me daría el menos Y. Bien, por lo tanto, si ustedes se fijan en cualquier libro de física, siempre tomamos esa convención, que X por Y nos dé Z, que el Z por X me dé Y, y el Y por Z me dé el X. Repito, X, Y, Z. O segundo caso, X, Y, Z. ¿Está? Eso lo decimos esta vez y no lo decimos más. Siempre ténganlo presente, porque si no nos pueden cambiar algunos signos de algunas ecuaciones. Bien. Dicho eso, vamos a volver a Stewart a ver qué podemos decir de la ecuación que nos habíamos propuesto anteriormente. Bien. Dicho esto, volvamos a retomar nuestro problema inicial. Encontrar la gráfica de esa ecuación, donde aquí nos estaría faltando el tercer término, ¿no? O sea, esto era, primero les dije que lo hicieran, esta ecuación, que lo hicieran prescindiendo de esto, y todos habrán llegado a que a medida que le vamos dando los valores a t, por ejemplo, entre 0 y 2pi, lo que obtenemos es la gráfica de una circunferencia. Perfecto. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros a esa gráfica le agregamos una tercera componente? Es como que imagínense que a medida que vamos recorriendo esa circunferencia, supónganse que esa circunferencia primero la realizan en el piso. Y luego, a medida que hacen la segunda circunferencia, a medida que van haciendo la circunferencia anterior, van levantando su mano o su bolígrafo con lo que están dibujando la circunferencia, y lo van dibujando en el aire. Les va a quedar una especie de espiral, algo similar a como está acá. Si ustedes hubiesen hecho la circunferencia, hubiesen seguido esta línea a medida que iba rotando ese ángulo. Aquí, al haber agregado esta tercera componente, esta línea, en vez de estar siempre en el plano X e Y, va a empezar, a medida que va adquiriendo valores de t, z va a empezar a valer 0, luego valdrá pi sobre 4, pi sobre 2, pi, o sea, aquí z, sus valores están, por ejemplo, en función de pi. Por lo tanto, vamos a ir describiendo esa figura, que es una figura de una espiral, ¿verdad? Una espiral, pero no una espiral,
sino bueno, no me sale. Espérenme un segundito. Van a tener una especie de hélice, lo que nosotros normalmente decimos una espiral, pero en realidad una espiral sabemos que es algo concéntrico en el plano, ¿verdad? Bien. Esto sería un cilindro, ¿verdad? Que va, si ustedes fíjense en el capítulo 12, a modo de repaso, que nosotros no lo hemos visto, están las varias ecuaciones de figura geométrica que luego vamos a usar mucho. Por ejemplo, la ecuación cartesiana de un cilindro. Véanlo en el capítulo 12, está muy bien redactado todo ese tema en este igual. Bien, si nosotros en este cilindro pintáramos esa elipse, sería algo que nos quedaría algo como esto. ¿Sí? O sea, esa figura que estábamos representando recién en el papel, sería algo similar como esto. O sea, la gráfica de r de t, coseno de t, seno de t, t, en el espacio sería esto. ¿Estamos? Así de sencillo. Lógicamente esta gráfica estaría ubicada aquí, no donde la tengo ubicada acá. Porque cuando está centrada, el eje Z, acá lo tengo ubicado en este punto, para que la ecuación quede coseno de t, seno de t, t, el eje Z tiene que estar ubicado acá exactamente en el centro de nuestra espiral. ¿Sí? Pero, digamos, si yo traslado este eje, el verde, lo traslado aquí, o sea, o este punto, el 0, 0, 0, que está aquí, lo traslado aquí en el piso, tendría aquí el eje blanco, aquí el eje negro, y este sería el eje verde, el Z. La gráfica de R coseno de t, seno de t, t, es esta espiral que está aquí. ¿Sí? Bien. Ahora que ya hemos aprendido perfectamente cómo sería la gráfica y hemos hecho nuestra gráfica en nuestra mente y la tenemos presente, vamos a seguir trabajando un poquito con esta ecuación desde el punto de vista analítico, que es lo que a nosotros nos interesa y es la conexión que ustedes tienen que lograr hacer siempre que veamos algún tema de análisis 2. ¿Sí? Vamos a ir a la página anterior y vamos a ver que esta ecuación que nosotros trabajábamos, que en este caso estábamos en el plano y recién lo hemos hecho en el espacio en función de esa hélice, que aquí teníamos una tercera ecuación, x, y z, todas funciones de t. Cada una de esas funciones, la x, que es función de t, la y, que es función de t, y la z, en definitiva no son más que funciones de exactamente las mismas características que tenían las funciones que nosotros estábamos trabajando en análisis 1. La diferencia es que aquí nuestra y sería la x y nuestra x la t. En la segunda componente nuestra y es la y nuestra x la t, y en la tercera componente nuestra y es la z y nuestra x es la t. Pero son tres funciones de una variable. Por lo tanto, podemos definir el límite de esta función cuando t tiende a un valor t determinado, a un valor a. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en el caso que es de R2 porque es más fácil, como siempre les digo, que en R3. Pero el concepto es el mismo agregándole una dimensión.
Supónganse que aquí, como habíamos dicho, teníamos t igual a 1. O sea, para t igual a 1, la imagen de la función, evaluábamos en esta función, encontrábamos la imagen de x de 1, y nos daba, que daba 2,5. O sea, esta distancia de aquí a aquí. De aquí hasta aquí, 2,5. Y la imagen de y de 1 era 3,5. Acá tenemos 1, 2, 3 y supongamos que acá tenemos 3,5. Por lo tanto, R de 1 era 2,5, 3,5. Si nosotros quisiésemos encontrar el límite de la función de R de t cuando t tiende a 1, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar exactamente el mismo concepto con las funciones de una variable que habíamos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un t muy próximo a 1, por lo tanto vamos a tomar un valor, este sería el t igual a 1. No lo tomamos acá, sino que hacemos tender, este es para t igual a 30, no sé, tomamos t igual a 1,001, por lo tanto este punto, en vez de estar acá, en 30, estará muy próximo a este, estará por aquí. Y aquí tendremos el vector imagen de t igual a 1,0001. Si queremos encontrar el límite, hacemos tender este punto hacia este punto, o sea, hacemos tender un t hacia 1 en este caso en particular, porque queremos encontrar el límite, y aplicamos la definición de límite individualmente, o sea que el límite de esta función es igual al límite de esta función, y el límite de esta función es lo que Stewart remarca aquí en este párrafo, en el 1. Si R de t es f de t, g de t, h de t, sería nuestra x de t y dt, z de t, el límite de R de t cuando t tiende a un valor cualquiera, va a ser el límite de la primera función, el límite de la segunda y el límite de la tercera. Por lo tanto, la nueva función límite, digamos que va a ser de las mismas características que la R, o sea, va a ser una función que a un t le asignamos también un espacio vectorial de R3. ¿Sí? Ejemplo. Y miren, vamos a ver el ejemplo 1 y luego vamos a ver ejemplo 2. Si nosotros tenemos la función esta, R de t es t al cubo, logaritmo de 3 menos t es i, y raíz de t. Acá tenemos la función f, g y h. Lógicamente, si queremos graficar esto, no va a ser tan sencillita como la gráfica que hicimos de la hélice, ¿sí? Pero tendrá una cierta gráfica, será una cierta figura, una cierta curva en el espacio. Si nosotros quisiéramos calcular el límite, no sé, por decir algo, para t que tiende a 0 de R de t, tendremos que calcular el límite de la función t al cubo para t igual a 0, la función de esta para t igual a 0 y la función de esta para t igual a 0. Si yo tuviera la función, esta sería como si fuera entre comillas y igual a x al cubo, cuando x tiende a 0. El límite de esa función para x que tiende a 0 de x al cubo, lógicamente no está indeterminada, es una función continua, el límite coincide con la función porque, por lo que habíamos visto en análisis 1 de función continua. Por lo tanto, el límite para x al cubo cuando x tiende a 0 es 0. Por lo tanto, el límite de esta, hacemos el mismo razonamiento con esta, que no hay ninguna indeterminación, y lo mismo acá. Por lo tanto, el límite de R de t cuando t tiende a 0 sería 0, logaritmo de 3, 0. ¿Sí? Así de sencillo. Si esta función, el límite es sencillo encontrarlo, y esta es sencillo y esta es sencillo, pues será muy fácil encontrar el límite de esta función. Si esta es compleja, y esta es compleja, y esta es compleja, pues será compleja encontrar el límite de esta función. Dicho de otra manera, no hemos hecho nada nuevo aquí. ¿Sí? O sea, seguimos aplicando la misma forma de encontrar, no sé, si acá en vez de tener t al cubo, hubiésemos tenido seno de t sobre t, y queremos calcular el límite de R cuando tiende a 0, pues tendríamos que haber calculado en esta función el límite de seno de t sobre t cuando t tiende a 0, pues será 1, como todo límite
de seno de t sobre t cuando t tiende a 0. ¿Sí? O sea que solamente nos limitamos a encontrar los límites de la misma manera como lo hacíamos en análisis 1. Bien, ya hemos definido, por lo tanto, cómo se calcula el límite de una función como esta vectorial. O sea, sería el límite de una curva en el espacio. Eso nos va a dar pie porque después vamos a poder, o vamos a tener que calcular las derivadas y vamos a ver qué significan las derivadas, y para calcular esas derivadas pues vamos a tener que hacer un límite de esa función, como hacíamos exactamente en análisis 1. Y acá vamos a hacer vamos a detenernos un segundito en el ejemplo 2, para mostrarles las características que yo en otras ocasiones ya les he comentado, pero por ahí uno no lo tenía muy en cuenta. Acá Stewart, la ecuación de la curva lo presenta como un vector con 3 coordenadas, ¿ven? Al estilo como nosotros lo presentábamos en álgebra. Aquí, Stewart, la función r de t es la misma forma que esta función. Acá, miren, fíjense, acá, ¿ven? R de t está en función de las 3 coordenadas. Y acá está en función de los versores que le había comentado. Esto, que aparentemente, o sea, acá uno lo ve claramente que es una función vectorial porque esto es un vector. Y acá uno lo ve así, a priori, por ahí dice uno, no, esto es un número. No, esto no es un número, porque esto sí es un número, f de t. Recuerden que una función de R1 es en R1, pero esto es un vector, es un versor. Por lo tanto, un número por un versor, esto es un versor. Perdón, esto es un vector. Lo mismo con esto, versor por número, versor por número. Vector más vector más vector, vector. O sea, esto es exactamente igual que expresar acá. O sea, esta expresión es equivalente a esta. En este caso, Stewart lo hace en función de esta expresión. Y en el ejemplo 2, ya lo hace en función de esta expresión, ¿ven? En vez de trabajar con comas, punto y comas y paréntesis, estilo vector, lo expresa en funciones de versores. Como les decía, si uno ve este tema es muy común de tratarlo en los libros de física en cinemática. En un libro de física, de cinemática, siempre lo van a ver expresado así, y no de esta manera, porque de esta manera es bastante más intuitiva desde el punto de vista físico que esta. Esta es más algebraico. Stewart, muy acertadamente, a veces trata las cosas así, y hay veces que las trata así para uno de a poquito ir teniendo, poniéndose canchero en ambas formas de trabajo, ¿sí? Bien, y acá calcula el límite. Bueno, tiene que calcular el límite de esta función como cualquier otra función. Fíjese que el límite de esta función cuando t tiende a 0 es 1. Por eso acá pone un 1 y 1 y el límite de esta función de t por e a la t cuando t tiende a 0. ¿Cuánto es el límite de t por e a la menos t cuando t tiende a 0? ¿Ya lo pensaron? Sí, profe, seguro. ¿Qué les queda? E a la menos 0 es 1. Por t, que es 0, me queda 0 por 1. Esto no es una indeterminación, es 0. Por lo tanto, por eso desaparece j acá. Es 0 veces j. Y luego lo que habíamos dicho. Cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t, el límite notable es 1, 1k. Por lo tanto, el límite de esta función cuando t tiende a 0 es la resolución de esta expresión y es i más k. ¿Sí? Es lo que un poquito habíamos estado recién expresando en el aire. Aquí está dado con un ejemplo. Bien. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de resolver cualquier función. Fíjense, aquí estaría representada en forma genérica una curva en el espacio, ¿sí? Donde tenemos el R, función de f de t, g de t, h de t, lógicamente una curva un poco más
fea, digámoslo así de alguna manera, que esta, ¿sí? Bien, hay infinidad de curvas, si ustedes quieren googlear un poco, estaría bueno para empezar a estar un poco más familiarizado, así como cuando empezamos allá por análisis 1, que yo les decía, bueno, si yo les digo y igual a x al cuadrado, ustedes en su mente automáticamente se le tiene que representar una parábola que pasa por el cero con la rama hacia arriba, o sea, no se le puede representar una recta, porque si no hay algo que anda mal. Bueno, al principio hacer ese análisis uno tenía que hacer la tablita y luego con el tiempo uno lo hace tantas veces que lo va incorporando. Bueno, aquí nos tendría que ocurrir lo mismo, ir mirando ciertas figuras, ciertas curvas bastante usuales y que a uno se le vayan, ya cuando uno habla del tipo de curva, automáticamente en su cabeza se le representa la representación de esa curva. Esta curva es la que nosotros vamos a trabajar en el 80% de los ejercicios, vamos a trabajar todo con esta curva, porque es una curva muy fácil de generarla, es simétrica, tiene una simetría respecto al eje de la Z, y nos va a dar mucha información desde el punto de vista teórico, con una figura geométrica como esta muy sencilla. Por eso que esta la vamos a usar de acá, en todo este capítulo, esta curva la vamos a usar permanentemente. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí, esta que está aquí, grábensela porque la vamos a estar usando permanentemente. Bueno, y a ver. Bueno, entonces, hasta aquí, fíjense también el ejemplo 5, que esto es una curva muy particular, no se las voy a comentar mucho porque después vamos a hablar mucho de esta curva entre comillas, que no es una curva, es una recta, en álgebra, por lo tanto lo vamos a saltear. Aquí es, fíjense, este otro tipo de ejemplo. Aquí Stewart da, ustedes saben que esto es un cono y esto es un plano. Si ustedes intersecan un cono con un plano perpendicular a una generatriz, acá este cilindro está paralelo al eje de la Z, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos un plano que sea paralelo al eje XY, el corte entre esto y esto es un círculo, perfectamente. Es como, a ver, términos culinarios, si cortamos un salame y lo cortamos derechito, nos queda algo redondito, ¿no es cierto? Ahí no se lo van a olvidar más con este ejemplo. Ahora, si al salame lo cortamos como se corta lindo el salame y que esté bien rojito, va a ser cortado así, ¿okay? Un cilindro con un plano tal como este. Bien, si nosotros tomamos este cilindro intersecado por este plano, esa intersección nos da esta figura geométrica que es un óvalo, ¿no? Un óvalo que está en el espacio, ¿sí? Bueno, y la ecuación de un cilindro, después ya cuando veamos el próximo capítulo, sería interesante que ustedes por su cuenta hayan visto un poquito del capítulo que yo les había comentado, el 12 de Stewart, que trata, por ejemplo, este tipo de ecuaciones del cilindro, de la esfera, y varias figuras cuerpos geométricos muy, muy comunes. Pero bueno, la intersección entre estos dos cuerpos, el cuerpo no, sería entre esta figura geométrica, entre el cilindro, pero no es lleno, es solamente la periferia, y este plano, o sea, entre un plano y un cilindro, nos da esta elipse. Bien, también habla que todo el ejemplo de estas curvas, vieron que cuando yo les dije que me hicieran el gráfico de esa curva que era tan sencillo, era compleja. Indudablemente cuando queremos
encontrar el gráfico de una curva un tanto más difícil desde el punto de vista, compleja desde el punto de vista algebraico, pues se hace casi imposible. Solamente ahí se puede hacer a través de un software de matemática. Por suerte, hoy día es muy económico, cualquier computadora lo puede tirar, cualquier celular, pero imagínense esto hace 30 años atrás, había que tener bastante imaginación porque no podíamos hacer, por ejemplo, este dibujito. O sea, hacer este dibujito lo podía hacer a lo mejor alguien que estaba en una universidad de, no sé, de Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que figuras geométricas quedan bastante raras, estas ecuaciones que están acá, que las ha expresado Stewart. Fíjense, en esta ecuación, lo que me da esta, son figuras geométricas bastante raras. Bueno, traten de ver, analizar todo lo que más pueda estas figuras. Como yo les decía, Stewart lo que tiene es un libro que tiene muchas figuras y acá necesitamos tener esa claridad en las figuras porque nos va a ubicar muy bien desde el punto de vista geométrico. Están muy bien logradas las figuras. Siguen más figuras. Miren esta. Y luego traten de hacer algunos ejercicios de esto. No, yo no les voy a indicar puntualmente que hagan un ejercicio en particular. Yo creo que ya a esta altura ustedes ya pueden ir haciendo los ejercicios. O sea, la idea, como siempre, es hacer todos, obviamente, pero por una cuestión de tiempo a veces no se llega. Entonces, como siempre hacíamos, no hagan los primeros y no los últimos. Traten de hacer algunos de los primeros. Por ejemplo, si ustedes hacen el 714, lógicamente todos los que están aquí adentro tienen una misma metodología. Por ahí no hagan todos, hagan uno o dos, hagan algunos de acá, otros de acá, y van mechando un poquito como para hacer cada uno de todos un poquito. Esto también, fíjense, Stewart tiene como un convenio, cuando le pone unos símbolos está indicando de que hay que hacerlo gráficamente, este ejercicio. Que bueno, vayan tratando de hacer algunos de estos ejercicios. Si tienen alguna duda en alguno, por supuesto, los veremos. ¿Sí? Bien, con esto habríamos terminado lo que es límite de una curva en el espacio. El próximo tema arrancaríamos con derivadas integrales de esas curvas en el espacio, o sea, derivadas integrales de funciones vectoriales. Vamos a derivarla y vamos a integrar y vamos a entender qué elementos geométricos podemos rescatar cuando hacemos la operación matemática derivadas integrales. Así como cuando teníamos funciones de una variable, rescatábamos ciertos elementos geométricos como eran las pendientes, las áreas. Aquí vamos a rescatar también ciertos elementos geométricos muy importantes para hacer ese estudio de forma más puntillosa de nuestras funciones vectoriales o de nuestras curvas o en el plano o en el espacio.